Bueno, acá seguimos con las definiciones de corriente continua y corriente alterna, o tensión continua o tensión alterna. Bien. Ante todo, bueno, sabemos lo que es un eje cartesiano. Para que no vieran por matemáticas en un momento, que son los ejes X e Y. ¿No? Bueno, en este caso, nosotros el eje cartesiano que vamos a usar va a ser el siguiente. Va a ser en función del tiempo, de segundos, y de este lado vas a tener la tensión o la corriente. Esta medida, como habíamos dicho, es que en volt y en ampere. Aquí vamos a determinar una tensión o corriente continua, aquella que perdure en el tiempo, teniendo un valor constante. Sería la idea lógica, ¿no? O sea, tensión o corriente. Pongo subíndice 1 o una letra o I, lo que sea. Si bien este es el caso ideal. El caso real, tanto la tensión o corriente continua no va a ser una constante, pero va a estar acotado entre ciertos valores de porcentaje. Entonces, el caso de la corriente real o la tensión real va a sufrir variaciones. Va a tener varias variaciones y varias formas, ¿no? La más común, que sería una parecida a esta, o a esta, sería el caso de una batería, por ejemplo, o una pila. O sea, un acumulador de energía de tipo químico. Con el tiempo se va a descargar. Tipos de batería, las más comunes ahora son las de litio, ¿no? Una curva muy parecida a esta. ¿Qué otro tipo de variación puedo tener? Por ejemplo, con la que aplica ruido. En el caso de aplicación de ruido sobre la continua, por ejemplo, sería este caso. Un caso así sería que serían como olas, pero parecía una ola, pero más sin piquito. O sea, la onda sería más o menos así. Vamos a hacerla acá. Y esto obedece a una continua rectificada, a una fuente de alimentación sería. De corriente continua o tensión continua. Esto acá ya sería tiempo y, por ejemplo, ponemos que sea tensión de mayúscula. Fíjense que tiene algo que se llama ripple. Esta pequeña variación tiene que ser mínima frente a la tensión para que no se note. Todas las fuentes de todos los equipos, de todos los dimmer, tienen una rectificación, ¿sabe? La fuente switching también, pero de otra frecuencia, en el cual este ripple puede oscilar entre 50 o 100 Hz. Vamos a ver qué es eso. O sea, tiene una periodicidad en el tiempo de 20 o 10 milisegundos. Eso es lo que es el ripple. ¿Y qué otras situaciones pueden ocurrir también en una corriente alterna? Que aparezca también, pero un ratito, copian. ¿Qué otras opciones puede tener? Otra que tenga un ruido impreciso o un ruido producido por otra señal o propia del mismo equipo, como la fuente switching o los dimmer, que producen sobre la línea o sobre la misma fuente y aparecen ruidos
que no son cuantificables en tiempo, que no son periódicos, ahora veremos que son periódicos, y aparece como una forma extraña. Ese ruido, o sea, también, o sea, montado sobre una continua, hace que siga siendo esta una tensión corriente continua, que se le agrega un ruido, pero que a nosotros nos interesa este valor siempre. El valor de tensión que se acerca lo más posible a un valor constante. Dicho esto, la definición de tensión o corriente continua va a ser aquella en la cual te diga que el valor se mantiene, o sea, lo ideal es que sea constante, los equipos electrónicos tienen que ser constantes, porque si no, o sea, fíjense, lo mismo que una linterna, a medida que se va agotando se apaga la lamparita. ¿Qué significa el caso de ese caso de una lamparita que se va agotando, el celular? No me doy cuenta, pero me doy cuenta por el porcentaje. La batería va haciendo esto y electrónicamente lo que va haciendo a través de una fuente interna del celular es tratar de mantener la tensión. Al ir bajando la energía contenida en forma potencial de la batería, va a llegar a hacer esto. Y fíjense algo, que esta tensión siempre se mantiene dentro de este cuadrante. En los ejes cartesianos yo tengo los 4 cuadrantes, ¿no? Primero, segundo, tercero y cuarto. Siempre se mantiene dentro de un cuadrante. Fíjense que la tensión o corriente continua siempre se va a mantener o en el primero o en el cuarto cuadrante. Cuarto cuadrante cuando esta tensión es negativa. Puede ser tensión positiva o negativa. Siempre vemos, en nuestro caso, en ustedes van a ver siempre tensiones positivas para alimentación, pero puede llegar el caso de algunos dispositivos que van a ver que tienen tensiones negativas. Por ejemplo, la fuente de PC tiene más o menos 5 volts, más o menos 12 volts, para utilizar en el procesador y distintos dispositivos de comunicación interna. O sea que siempre van a tener que mantenerse, para que sea una tensión, o sea, la definición en sí de tensión o corriente continua, que se mantiene dentro del primer cuadrante, o sea, del cuadrante donde tiene determinado su valor constante, o en el caso del cuarto, si el valor es constante negativo, ¿no? Su valor constante inicial. Y después puede ir decayendo con el tiempo, o puede variar según las distintas condiciones de rectificación o de introducción de ruido que tenga. Lo ideal sería que sea constante. La realidad que nunca lo es, pero siempre dentro de un margen menor a un 1%, se considera que es satisfactoria para poder utilizar en forma práctica, ¿no? Si es menor al 1%, cuanto menor sea ese porcentaje de ruido horrible, o sea, el porcentaje de ruido horrible sea menor o mucho menor al 1%, frente a la tensión total, va a ser despreciable. Cuando empiece a aumentar este ruido, voy a empezar a ver que en el caso de los dimmer empieza a fliquear, empieza a haber disparos espurios. En el caso de una radio va a hacer ruido, en el caso de un comunicador que yo tenga que usar también en escena, va a aparecer ruido. Alguno por ahí ha escuchado el zumbido de 50 ciclos o 100 ciclos en algún dispositivo de audio, o incluso meter ruido en equipos de audio cercanos por el tema de fuente, que también es común en caso de potencias grandes de uso de dimmer, que se mete por una mala fuente a través del sistema de fuente propia del equipo de audio, o falta de filtrado en el equipo de dimmers y mete también ruido en otros dispositivos. Bueno, entonces quiero considerar que una tensión que decae también es una tensión continua. ¿Por qué? Porque se mantiene en el primer cuadrante. Si fuera el caso de una negativa, que sería al revés, sería lo mismo, pero así, por ejemplo, que va a decaer a 0. Es 0, 0, 0, 0. 0 tiempo, 0 tensión. ¿Puede llegar a cruzarse en algún caso por el eje? Puede haber casos de baterías que invierten su polaridad. Ha pasado, las viejas baterías de carbón en algunos casos podían llegar a invertir su polaridad. Sigue siendo continua a pesar de haber invertido. ¿Por qué? Porque esa batería es un caso muy anómalo que pase cruce de un eje a otro eje. Igualmente, si cruzas el eje, tampoco dejaría de ser continua, porque también para que sea continua la siguiente definición sería
tensión o corriente alterna, es lo que veremos. En el caso de una tensión o corriente alterna, todo esto que vimos hasta ahora es tensión o corriente continua, es el primer caso, ¿no? Es este, es lo que vimos recién. La definición de tensión o corriente alterna tiene que ver con algo que se llama periodicidad. Periodicidad. Que sea periódica en el tiempo y en las amplitudes. Periodicidad. Pero lo repito bien. No corríjanme después. Mis faltas de orografía. ¿Qué significa? Una tensión o corriente alterna, por ejemplo, la más común, porque digo la más común porque hay otras formas de onda, es la senoidal, que es la que se usa de distribución eléctrica en el caso de la red comercial, ¿no? Y ustedes van a escuchar que es 220 volt o 380 volt. Eficaces. Eficaces. O eficaz, vamos a poner eficaz, mejor, eficaz. Ya veremos después qué significa eso, qué es eficaz. Una tensión o corriente eficaz que sea alterna, de corriente alterna, tiene que cumplir varios requisitos. Fíjense que cuando es en alterna pongo minúscula, o sea, minúscula es alterna, mayúscula continua. En los gráficos, ¿no? Este es 0 y este eje es el tiempo. También se puede graduar en ángulo y se mide en pi, o sea, en radianes. Si alguien vio la calculadora que dice radianes, centesimales, bueno. De acá a acá, fíjense, en Argentina son 50 ciclos. 50 ciclos es igual a la frecuencia. Y eso va a determinar cuántas veces por segundo se repite este ciclo. Diciéndose que un ciclo es aquella vez que pasa 3 veces por 0. 1, 2, 3. El siguiente ciclo va a ser igual. Y cada uno de estos va a entrar 50 ciclos en un segundo. Con lo cual, el tiempo de duración en tiempo son 20 milisegundos. Y haciendo la cuenta fácil, frecuencia es igual, medida en Hertz, vamos a poner medida en Hertz. Hertz se escribe así como la compañía de autos yankee. Hertz es un físico alemán, es igual a 1 sobre el periodo, que se mide en segundos. Y esto que puse 1 de segundo, 20 milisegundos, es igual a t. Fíjense que es una t mayúscula, se le pone los palitos si uno quiere para que quede más lindo, y determina que eso es un periodo. Fíjense que pasa a la mitad, ¿a qué tiempo? A los 10 milisegundos. Y vuelve a pasar a los 20 milisegundos, que es el doble. Con lo cual, los dos semiciclos o hemiciclos son iguales, o sea, son de igual forma, pero invertidos. Este es el semiciclo positivo y este es el semiciclo negativo. Y otra cosa más que tienen, para que sea una tensión alterna, los dos valores, el pico máximo negativo y el pico máximo positivo, B más y B menos, B más y B menos, o sea, B más, el módulo B más tiene que ser igual al módulo de B menos. Módulo significa, el módulo de un número es el mismo, el valor solamente de la mantilla sin el signo. Entonces, B más igual a B menos significa que tanto B, módulo de B más, como módulo de B menos
es igual a B. Entonces tiene que tener dos cosas. Igual forma, positivo, o sea, si yo lo doy vuelta y lo desplazo, va a cubrir la misma área, el mismo contorno, y la segunda que va a tener es que los picos sean del mismo valor, o podrían estar desplazados, y tercero, que haya cruzado por el eje del tiempo 3 veces. El eje o sea, sería el eje X, en este caso tomado como el tiempo. Y esa es una tensión alterna senoidal. ¿Qué otras tensiones alternas puede haber? Tensiones alternas cuadradas, que son las de comando, generalmente de dimmer o de comunicación, o las que usan las señales digitales. Esta es una señal cuadrada. Otras señales que pueden ser triangulares, que también se usan para disparo de los dimmer, por ejemplo. Pero siempre tienen que cumplir esta condición, que sean periódicas, o sea que cada semiciclo ocupe la misma cantidad de tiempo, se repita siempre en el tiempo, que las amplitudes sean iguales. Con esas condiciones es una alterna. Ustedes me dicen, sí, hay otras señales alternas que son distintos en mi ciclo positivo y negativo. Sí, la hay. Son señales periódicas, eso sí, pero ya no es una tensión alterna, son periódicas. Y lo que sí te tienen que igualar, que las superficies, ahí ya es más complicado, sean iguales. Puede haber señales con superficies iguales, o sea que la superficie positiva sea distinta a la negativa, sí hay casos. Pero son casos, o sea, vuelvo a decir, en comunicación se va a dar ese caso, que son distintas, pero bueno, o cuando se hacen los disparos, no siempre son triangulares, son algo que se llama diente de sierra. Puede llegar a pasar que son distintas por la condición física de cuando yo necesito el disparo. Y esas son las dos definiciones de corriente alterna y continua. Una varía en el tiempo, bajo una condición, la otra no varía en el tiempo, y si varía, se mantiene dentro de un solo cuadrante. Fíjense que la tensión alterna varía en el cuadrante 1 y 4. 1 y 4, 1 y 4, en igual cantidad de tiempo ambos semiciclos. Bueno, esta es la primera parte, ahora seguimos con ley de Ohm y vamos a seguir después también con Kirchhoff, el temor de los cementerios.